Recibe un cordial saludo en este video. Dios les bendiga y les guarde siempre. A ustedes, maestros de escuela dominical, va dirigido esa enseñanza. Cómo poder llegar a los adolescentes o a los niños con métodos diferentes para que puedan ellos entender la palabra de Dios utilizando estas herramientas. En este caso vamos a tener estas figuras con eso que se llama la culebrita Rubin, ¿sí? Con esta parte vamos a hacer la enseñanza. Pero primero, pues vamos a tomar de dónde la vamos a sacar. Vamos a tomar de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice la palabra de Dios así. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a utilizar esas figuritas, como les decía, estas, para poder entonces tener la enseñanza. Vamos a aprender a hacerlas. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea tenga las llaves del reino de los cielos. Así que, utilizando esas cuatro figuras, vamos a hacer la enseñanza. Vamos a aprender a hacer cada una de ellas, pero en esta primera parte lo que voy a hacer es solamente dar la explicación y cómo la vamos armando. Y en 4 videos diferentes, para que no nos quede tan largo les explico cómo se hace el corazón, el círculo que va a representar el mundo, la cruz y la llave. Entonces, vamos a seguir los pasos. Bueno, luego de desarmar la figura nos quedan de esa forma las culebritas estas. La idea es formar con ellos cada una de las figuras que nos va a representar el versículo o la enseñanza que vamos a dar. En este caso vamos a tomar primero la del corazón. Vamos a poner esas a este lado para poder entonces que ustedes miren. Como les digo, en esa no les voy a explicar cómo se hace, sino cómo se aplica, para poder entonces tener esa parte de la enseñanza. Mientras que vamos utilizando estas cositas, vamos a ir explicando la temática que vamos a utilizar, que es basada en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el corazón. Al realizar el corazón, entonces lo que vamos a tener entonces en cuenta es cómo por medio de esa figura yo lo que hago es predicar la palabra de Dios, ¿sí? Al predicar la palabra de Dios por medio de esa figura, entonces utilizamos este medio de enseñanza para poder llevar a cabo lo que el Señor Jesucristo a través de su palabra nos dice. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que de esa manera vamos armando el corazón a medida que vamos explicando. Esa parte del proceso es que cada uno de nosotros pueda ver, que el adolescente pueda entender que el Señor Jesucristo es el único que puede cambiar nuestro corazón, que Él es el único que puede llenarnos de la vida eterna, que Él es el único que puede darnos salvación eterna, que Él es el único que tiene un verdadero amor para podernos dar, que Él es el único que puede llegar a transformar nuestras vidas y a cambiar nuestra historia. De tal manera amó Dios al mundo, con tanto amor, que dio a su Hijo unigénito. En nuestras palabras, que se dio a Él mismo para poder venir y salvar a la humanidad. Con este otro sacamos entonces la figura del círculo. A medida que vamos hablando o haciendo el círculo, lo que vamos a ir haciendo es la parte de la explicación del mundo.
porque de tal manera amó Dios al mundo, y vamos a hacer entonces la forma del mundo. Pero también igual, la palabra de Dios nos dice que no somos de este mundo, sino que somos pasajeros en esta tierra, que vamos de paso y que vamos a la patria celestial, que vamos llevando la palabra de Dios en nuestros corazones, que tenemos a este mundo para evangelizarlo, que podemos llevarle la palabra santa del Señor Jesucristo por medio de diferentes herramientas. Pero que el Señor Jesús nos dice que no améis el mundo y las cosas que están en el mundo, porque el que tal hace, entonces Dios no está en él. En otras palabras, el Señor también dice que el que se hace amigo del mundo se considera inmediatamente en enemigo de Dios. Así que mejor es que amemos al Dios de la gloria, que sigamos sus palabras y que podamos entonces tener en cuenta que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna, para poder decirle al mundo entero que el Dios del cielo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, pero que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que entregó la última gota de sangre por amor a este mundo, que Él, el Dios del cielo, se entregó a sí mismo para podernos dar las llaves del reino de los cielos, para poder entonces mostrarnos que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna, que en Él tenemos absolutamente todo, que en Él está nuestra vida plenamente para poder alcanzar las llaves del reino de los cielos. A Pedro le dijo que él era la roca eterna, que las llaves del reino de los cielos son 3 para poder entrar ahí. Las que le dijo a Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Arrepentíos, la primera parte de la llave, pero antes de esas llaves hay algo, y es escuchar esta poderosa palabra. Así que el Señor nos envió la palabra de Él para poder que el amor verdadero del Señor Jesucristo entre a nuestras vidas, y como entra en nuestras vidas, entonces en el mundo entero poder llegar y ser transformados por la palabra santa del Señor Jesucristo, para poder entonces ver que en Él hay vida eterna para nosotros, y que las llaves entonces son las siguientes: escuchar la palabra de Dios. Escucho, creo esta palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito aquí en la cruz del Calvario. La creo. Después de escucharla, después la pongo en práctica, me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recibo el poder del Espíritu Santo y persevero hasta el fin. Pero hay algo antes también del arrepentimiento, y es que esa llave abre 2 puertas, y esas 2 puertas es: me arrepiento, pero también me convierto. Arrepentíos y convertíos para poder alcanzar estas llaves. Así que el resumen de todo eso, querido maestro, es que usted pueda ver que con unas simples herramientas como estas puedo llevar un mensaje a cada uno de esos adolescentes. Porque el Señor Jesucristo nos amó primero, nosotros vamos a llevarle amor a cada uno de ellos. Porque el Señor Jesucristo amó tanto a este mundo que en la cruz del Calvario se dio a Él mismo, se entregó para darnos la vida eterna, para darnos las llaves del reino de los cielos. Hoy tenemos entrada al reino de los cielos por su amor eterno. Así que, maestro de escuela dominical, la enseñanza con esto que usted puede llegar a hacer son muchas. En este caso, con estas 4 herramientas que tengo aquí, o bueno, con una misma herramienta convertida en 4 partes, usted puede llevar una bonita enseñanza a los adolescentes. Mientras que ellos la van armando, la van haciendo, usted puede ir
explicando la poderosa palabra del Dios de la gloria. Así que, maestros de escuela dominical, les dejo esa herramienta. Tienes que ver los 4 videos siguientes para poderla entender, porque en esta explico entonces cómo se hace este paso a paso, despacio, el mundo, la cruz y las llaves. Así que un abrazo gigante. Y recuerda, todo esto debe estar basado aquí, en la palabra poderosa del Señor Jesucristo, de su grandeza y de su amor. Dios me les bendiga y coloca en práctica cada una de estas formas de enseñar la palabra de Dios.